El doctor Luis Soto, miembro del Consejo Nacional Electoral, tema en principio amenaza para la democracia, pero antes quiero agradecerle muchísimo la entrega de estos 2 volúmenes de muy buena presentación y seguramente de gran contenido, Instituciones Transparentes, un ejercicio propositivo contra la corrupción y el autorismo de varios autores, entre ellos el doctor Luis Soto, Carlos Aguinaga, Mauricio Alarcón, Juan Aguirre, en fin, Paula Romo, y Corrupción e Impunidad en Ecuador de la década perdida, Gloria Artaya Salinas, introducción Luis Soto. 2 líneas, 2 palabras sobre estos valiosos textos que voy a revisar con el mayor interés. Y qué bonita presentación, miren ustedes, qué bonita presentación. Los libros tienen que ser bien presentados, bien presentados. Sí. Gracias mil, Diego, como siempre, gratísimo estar contigo en el programa. Estos son 2 libros de una serie de 5 que saldrán en los siguientes días, que resumen el trabajo de muchos... editorial? Mira, es hecho con la editorial Avia Yala. Pero básicamente tienen como auspicios institucionales de la Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, que era mi anterior vida. Sí. Y en el otro es en auspicio de... ¿Añoras tu anterior existencia? Pero claro, sin ninguna duda, la vida en la sociedad civil o la vida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el último momento que tuve de asesorar a José. La prensa en primera página, pues, de manera de consuelo. Pero no es consuelo, yo creo. Eso no es consuelo frente a la tranquilidad de vida que uno debe llevar para poder seguir reflexionando. Pero estos 2 libros son producto de el año pasado. Trabajamos con equipos diversos, temas de corrupción, temas de reformas institucionales y temas ligados a la expresión electoral. Entonces salen una serie de 5 libros. Estos 2 primeros son una serie de propuestas de ley anticorrupción hecha con sus diagnósticos institucionales de instituciones de control económico, social, etcétera, más propuestas puntuales sobre la Contraloría, sobre las compras públicas, sobre el sistema electoral. Ese es un libro. Y el otro libro es un diagnóstico sobre la corrupción local y la corrupción nacional. Es un diagnóstico hecho por Gloria Ardaya, que trabajó estudios de casos sobre los 2 niveles. Y al final me permitió hacer una introducción contextualizando políticamente qué es lo que ocurría. Esos son los 2 casos, los 2 textos. El texto de corrupción es un texto muy seductor, de muy agradable de lectura, sobre todo para mirar cómo la corrupción nacional se tomó también la corrupción local por la vía de los que sabemos. Ya, muy bien. Dime una cosa, Lucho, y si alguien del público quisiera tener acceso a estos volúmenes, ¿cómo hacen? Supongo que la editorial Avia Yala ya los tiene en circulación, y en todo caso se van a distribuir tanto a nivel digital, a través de varios portales que serán gratuitos para bajarlos, y a nivel físico existen un par de miles de ejemplares circulando. Luis Soto en el programa Buenos Días. 2 palabritas sobre este tema del día, ¿no? Guaidó se declara presidente en Venezuela y Ecuador lo respalda. ¿Qué piensas, Luis? Me parece estupendo que Ecuador haya decidido recoger algunos pasos que debió dar y que ahora simplemente le permiten abrir el auditorio internacional y los organismos internacionales y el escenario internacional. Ecuador no podía permanecer al margen de una posición clara sobre Venezuela. De 180 grados, ¿no? De algún modo, ahora, es interesante también notar de que Ecuador hace este giro, que es imprescindible hacerlo. Hay momentos de la historia internacional, de la política internacional, que tú no puedes no optar, tienes que optar. Pero siempre conservando el patrón de política internacional ecuatoriana, que es en este caso un no alineamiento junto a necesariamente las vertientes de alineamiento más poderosas de América del Sur. Yo creo que Ecuador sigue manteniendo esta necesidad de tener su posición aireada, ¿no es verdad?, frente a las presiones continentales que son muy fuertes. Muy bien. Una última cosa antes de ir al tema central y luego a otro tema. En la prensa también se destaca esta noticia: Consejo de la Judicatura listo, 2 abstenciones por Carmen Maldonado, que es la presidenta de esta Consejo de la Judicatura. Me hubiese gustado en lo personal que este trámite se hubiese cumplido en términos más diáfanos, más transparentes, sin objeciones. ¿Qué piensas? Y tengo la sospecha de que en esta conformación ha habido la intervención política de algún partido político muy poderoso en el país. Permíteme, Diego. ¿Voy a asociar cristianismo o estoy equivocado? Permíteme, Diego, inhibirme de una expresión mayor sobre esto por razones obvias, ¿no es verdad? Pero
Es evidente que todo manejo de colegiado, yo pertenezco este rato a un manejo colegiado difícil, ¿no es verdad? Porque 5 posiciones, y en el caso del Consejo de Participación son 7, si no me equivoco, 5 posiciones son difíciles de coordinar. Entonces yo creo que allí la expresión de intereses junto a los intereses nacionales a veces entran en tensión. Y esta tensión no siempre se resuelve y tiene que resolverse por la vía de las mayorías. Lucho, no te quiero poner en una situación favor. incómoda, no falta más, pero ¿tú crees que el actual Consejo de la Judicatura ya definitivo es confiable? ¿Entrada? No tengo Para criterio mí son jurídico. desconocidos, con lo cual no quiero desdibujar su imagen, pero vi los nombres y realmente no conozco absolutamente a nadie. María del Carmen Maldonado Sánchez, Ruth Maribel Barreno Bellín, Fausto Roberto Murillo Fierro, Juan José Murillo Velasco, Emma Patricia Schettini Castillo. Es la primera vez que escucho los nombres de estas damas y de estos caballeros. De la doctora Schettini es la única persona que tengo una referencia y una referencia positiva. El resto simplemente no los conozco. En todo caso, lo que sí habría que plantear es de que el Consejo de la Judicatura tiene que ubicarse institucionalmente donde debe estar, que es un consejo administrativo subordinado a quien ejerce la majestad de la justicia, que es la Corte Nacional. Esa es la primera cosa que hay que hacer de vuelta, es decir, los administradores no pueden volverse contra la estructura general y básica de cualquier sistema democrático, porque la justicia es parte de la democracia. La justicia no es independiente de la democracia. Es un tema que los ecuatorianos a veces olvidamos, que la justicia es parte inherente y central de la democracia. Sin ejercicio de justicia transparente no hay sistema democrático posible ni viable. Entonces hay que volver a la democracia en sus bases de justicia a sus pies, y los sus pies son básicamente que el sistema administrativo tiene que estar subordinado al sistema de ejercicio de la majestad de la justicia, que es la toma de decisiones de una corte. Lucho, hubiese deseado un proceso más transparente, que no se presente de entrada a dudas y a reservas, ¿no? Consejo de la Judicatura, instancia poderosísima. Absolutamente, y lo importante acá es de que Ecuador tiene que recuperar en su cultura institucional. Ecuador tiene una cultura institucional que fue acechada 10 años duramente, y que daba pequeños rudimentos ya de escribir en piedra dónde debía estar cada uno de los poderes y las funciones, cómo debían relacionarse, y esto se rompió. En caso de la justicia se rompió muy duramente. Recuerda tú de que si bien la presidenta de la Corte está en línea de sucesión, el presidente del Consejo de la Judicatura estaba en línea de antelación política e institucional. Entonces, uno no entendía absolutamente nada, y en el exterior tampoco se entendía nada. Yo entiendo que ahora va a haber, por eso no me reservo, sino que no tengo criterio. Ahora va a haber evaluaciones internacionales sobre el Consejo de la Judicatura. Entiendo, algún muy valioso amigo mío me han manifestado ayer que vendrá a Ecuador en esa misión, y me parece muy importante. Hay organismos internacionales que evalúan los procesos judiciales y van a venir a Ecuador también a mirar qué pasó con el Consejo de la Judicatura. Porque mira que en el tema judicial, por ejemplo, hay serias quejas de la Contraloría en las elecciones de los jueces. Serias, 27 quejas. Así es. No, es muy grave un país en el cual un sistema de justicia no tiene los mínimos de transparencia, los mínimos de claridad. No es un sistema democrático confiable. Porque tú tienes que confiar en la independencia de poderes para que haya contrapesos democráticos. Tú tienes que confiar en la seguridad jurídica para que haya democracia. Si no, no hay procedimiento democrático competitivo. Si no hay control. Y la vieja... Muy bien. Don Luis tiene que retirarse del programa antes de las 9 de la mañana. Si es tan gentil. Sí es tan gentil para ponernos cómodos, ¿no? Gracias. Amenaza para la democracia, Isabel. El doctor Luis Verde Soto, miembro del Consejo Nacional Electoral, está denunciando públicamente la presunta penetración de dineros del narcotráfico en las elecciones seccionales de marzo de este año. Por la gravedad de esta revelación, lo hemos invitado para que nos informe al respecto. Doctor Verde Soto, Lucho, estimado amigo, bienvenido. ¿En qué se basa tu denuncia de una presunta penetración de dineros del narcotráfico en las seccionales de este año? En tres elementos concretos. El uno es investigación de campo. Hemos hecho una investigación de campo a partir de una selección de lugares concretos donde podría haberse producido. Dado que es público y notorio que Ecuador se ha convertido en un país de tránsito en narcotráfico, era evidente que teníamos que saber si aquello no había contaminado también el hecho electoral.
Es conocido en el mundo que el narcotráfico funciona a través de rutas de transporte de la droga, que en esas rutas de transporte de la droga contamina inicialmente a los jóvenes, que los convierte en consumidores y conscientemente en aliados de esas rutas, guardianes civiles de esas rutas, ¿no es verdad? Luego penetra en la fuerza pública, y es público y notorio que en el caso ecuatoriano así ha ocurrido, no globalmente ni institucionalmente, pero ha ocurrido en casos puntuales, y luego de eso penetra en los organismos de poder local para tener control territorial de lugares donde ejerce la actividad ilícita. Eso es conocido en todos los estudios del mundo sobre narcotráfico y los de la área andina en especial. La pregunta que nos hicimos obviamente fue saber qué pasaba en Ecuador, si esto ocurría o no ocurría. La segunda cosa fue ir al campo. Mandamos misiones de campo que supieran de una muestra de parroquias, no me preguntes cuáles por razones obvias, y allí se había detectado básicamente la presencia de eventuales actividades ligadas al narcotráfico que son conocidas por el Estado ecuatoriano, pero que han decidido pasar al plano de la captura de la legitimidad política. Es decir, tratan de penetrar sobre los organismos locales a través de ganar elecciones, de candidatos que puedan ser afines, de financiar actividades, de lavar activos para eso, de proceder a controlar el territorio y generar adeptos en torno a aquello. Eso es lo que hemos logrado, y evidentemente hemos acudido también a los científicos que trabajan sobre este tema, a los especialistas, para que nos ayuden a adecuar esto. Ahora, Luis, ¿se ha realizado una investigación para presentar esta grave denuncia, una investigación? Es esta que te comento. Lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es en la siguiente semana seguramente presentarlo al Consejo, al Pleno del Consejo Nacional. ¿Cuándo se presenta al Pleno del Consejo? Seguramente la siguiente semana lo presentemos y el Consejo decidirá lo que tiene que hacer con ese informe. Si lo envía a la... ¿Has podido más o menos, digamos, auscultar el ambiente en el Consejo? Sí, claro, no, el Consejo es un ambiente evidentemente amplio. Este es un tema que genera mucho escozor, mucha irritación. Están dañando las bases mismas de la democracia. El poder local es la base misma de la democracia. El momento en que el narcotráfico penetra la política se distorsiona enormemente y se distorsiona la relación entre los sujetos políticos. Esto ha sido el caso de Bolivia, de Colombia, de México. No podemos permitir los ecuatorianos, y esta es la acción que estamos emprendiendo, es una acción ligada a la participación popular. Queremos que de esto se deriven más control y protección de la misma gente sobre los hábitos locales, que pueda lograr preservar, detener, denunciar. Vamos a tener un montón de denuncias para esto. Como tú conoces, no hay un delito electoral ligado al narcotráfico, pero sí hay delitos ligados al lavado de activos en la Fiscalía, y evidentemente allá es donde terminarán este conjunto de cosas. Lo que hemos dicho nosotros, no vamos a hacer denuncias de casos precisos o de partidos o de liderazgos, vamos a hablar sobre procesos para que se vea cómo está funcionando este proceso. ¿Qué pasa si ustedes llegan a declarar que determinado partido político, determinado movimiento está metido en el asunto, concretamente? Yo he tenido ya una entrevista en Manaví al respecto y he sido algo duro con la afirmación del periodista cuando me dijo, es que ustedes han detectado esto, y yo le dije, no, nosotros no hemos detectado partidos de narcotraficantes. Lo que hemos detectado es probablemente la presencia del narcotráfico alrededor de una candidatura que se va a través de partidos, con lo cual es totalmente distinto. No hay partidos de narcotráfico. En Ecuador el tema no es un tema nacionalmente relevante en términos cuantitativos, es muy relevante en términos de la gravedad del tema. Claro, eso es un tumor canceroso que se puede expandir, pero no es que sea este rato una expansión de la enfermedad en todo el cuerpo nacional. No, eso no ocurre, pero sí ocurre que hay la posibilidad de que esto contamine muchas más cosas. Lucho, sin ánimo de ponerse en una situación incómoda, por favor, comprendo perfectamente tu posición. ¿Es posible que haya alguna candidatura, Quito, Guayaquil, Cuenca, que esté contaminada? En los sitios concretos no te diría. ¿Sospecha sobre eso? Sin entrar en nombres, porque respeto tu posición. Y tampoco en los territorios y en las ciudades, no sabría decirte. Y lo que tengo yo son los casos que no serán públicos, los casos que serán tratados de modo abstracto en las parroquias que salieron de la muestra, que no son ni Quito ni Guayaquil. Entonces, lo que hemos dicho es tomar dos casos para mirar los procesos que se dan.
no tengo ni habrá en el informe una referencia precisa a los lugares. De todos modos, habrá que hacer, sin embargo, una presencia estatal física ya, para que se vea que el cuerpo electoral tiene presencia, tiene en esos territorios, por más de que exista. Llegado el momento, ¿qué medidas puede tomar el CNE frente a la posibilidad de que haya dinero ilícito en las próximas elecciones? ¿Qué puede hacer el CNE? Bueno, de hecho, yo creo que si hay dinero ilícito en las próximas elecciones, está haciendo ahora. Lo que hemos detectado es que está haciendo ahora, a través de varios mecanismos. A veces hay rifas, a veces hay mecanismos diversos de lavado de activos que favorecen a candidaturas determinadas y crean legitimidad en la población. Eso es lo que hemos detectado, eso es lo que vamos a mostrar. Es decir, hay agentes de dinero ilícito, no le llaman narcotráfico necesariamente, pero agentes de dinero ilícito, que están generando, ¿no es cierto?, formas de lavado de activos que puedan terminar favoreciendo una candidatura, un candidato, y generando legitimidad en la población. Estamos dialogando con el doctor Ruiz Verde Soto sobre este tema tan delicado, amenaza para la democracia. Lucho, tú dices que la presunta presencia de dinero ilícito en las seccionales de marzo no tiene dimensión nacional, pero es una situación muy grave porque estarían en peligro la transparencia y la seguridad del proceso. Tu comentario. Mira, yo diría que el tema básico, lo que está en juego es la idoneidad de la autoridad que se elige. Es esta, porque pronto puede ser elegido transparentemente, con un procedimiento que se respete la norma. Es la idoneidad de la autoridad, ¿no es cierto?, el origen. El momento en el que claramente cuando hay dinero que no conviene, evidentemente irregular, se genera también una distorsión. Ahora, yo te querría hablar no solamente de esto, sino del conjunto del financiamiento electoral. Este es un tema, yo diría, que de tanta complejidad como el anterior. Tú tienes un primer elemento, sobre el cual también habrá un informe pronto, seguramente la siguiente semana, sobre el gasto de los gobiernos subnacionales, de los municipios, de las prefecturas, en la pre-campaña. Esto es, si antes estuvimos acostumbrados al gasto del déspota, al gasto del nacional del déspota que obligaba al Consejo Nacional Electoral a que se calle e irrumpía en cuanta actividad de arbitraje electoral había, a través de qué, de desbalancear la cancha con una agresiva toma de medios de comunicación. Ahora yo te diría que esto, menos mal, y es muy respetable, y hay que destacar, no ocurre en el gobierno nacional, pero sí en los gobiernos locales hay casos de utilización de la segundo tramo del segundo semestre del año pasado, donde se hubo más gasto en publicidad, hubo más gasto en levantar figuras, y a veces simplemente no ni siquiera gasto electoral, pero sí desperdicio, la despedida, ¿no es cierto? Allí ha habido un gasto que desbalancea. En la teoría ahora se suele acertadamente señalar que los riesgos de fraude son menores cuando en el acto mismo, en el escrutinio, en estas cosas que eran producto de los pequeños volúmenes y de estados no desarrollados, y que más bien el peligro ocurre de estas modalidades simbólicas. El gasto excesivo del gobierno o de los gobiernos, el desbalancear la cancha a través de medidas, el desbalancear la cancha a través de figuras institucionales desbalanceadas. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, claramente una posibilidad de que haya habido un desbalance. Y este desbalance lo estamos midiendo con precisión, terminando de recibir la información, para enviarla también a la Contraloría en el caso que se ha producido, porque hay una transgresión a la norma. Si pasas de una media de gasto histórico tuyo y comienzas a gastar exageradamente por sobre lo que dice la ley, entonces evidentemente ahí hay un gasto. Y el tercero, que es el que va a venir en campaña, que es el que importa tal vez más este rato, que es qué rubros forman parte de una campaña electoral. Tú sabes que la campaña electoral tiene un techo fijado por la ley, ¿no es verdad? Es un tope máximo de gasto. De eso un 30% lo gasta el Estado a través de compra de publicidad directa, y es la única posibilidad posible. Y ese 70% restante dentro de ese techo tiene que agenciárselo la campaña o el candidato. Ese candidato se la agencia con una empresa privada, con lo que considere, ¿no es cierto?, donaciones y más. Para la donación hay un límite, y aquel que transgrede ese límite se le castiga con el doble de lo que transgredió. Pero lo que no queda claro es qué ítems forman parte y si todo lo declarado
formó parte porque si tú tomas lo que declaran algunas campañas anteriores, ¿no es verdad? Y dices aquello que se vio en la realidad que hizo, evidentemente no está todo su gasto. Entonces hay que hacer un ejercicio fuerte que es el de lograr montar todos los ítems de una campaña o la mayor parte de los ítems visibles, y sobre esos tiene que haber una declaración precisa, igual que la renta. Uno no puede evadir la renta cuando la percibe. Tiene que declarar todos los ítems de ingresos para ver cómo se compatibilicen con los ingresos, ¿no es verdad? Entonces tenemos que mirar. Sobre lo que estamos hablando, sobre este tema tan complejo en sí mismo, ¿cómo operó el Consejo Nacional anterior o los consejos nacionales anteriores? Con un poquito de permisividad. ¿Un poquito o permisividad? Es decir, cuando había la opción de hacer este ejercicio, todos conocemos que es una campaña, más o menos todos hemos participado en campañas, sabemos cómo se da una campaña, sabemos en qué se gasta en una campaña moderna y en un país tan caro como es Ecuador. Ecuador es un país tremendamente caro, de costos de la política muy altos. Tú tienes, al tener eso, tú miras qué es lo que se controló por parte del Consejo Nacional Electoral y que controló solamente recibos, ves que hubo permisividad. ¿No es cierto? No es que se trata de acosar a los actores políticos, pero dado que es un país que está siguiendo este tipo de acosos fuertes por parte del dinero ilícito, es muy necesario este rato de que todos tengamos un acuerdo sobre la plena transparencia del gasto. Y esto implica muchas cosas que no son novedad para el mundo. En el mundo entero está este rato cruzado por las denuncias de doble contabilidad partidaria. Todo el mundo. En España hay presos y en casi todos los países del mundo hay procesos sobre doble contabilidad partidaria. ¿Qué implica la doble contabilidad partidaria? Esto mismo. Sí. La formalidad y el tener una contabilidad paralela donde tú gastas en gastos, llamémosles, irregulares para conseguir determinada prevalencia política. Esto es uno de los temas que hay que descifrar. En Ecuador mismo ya hay algún caso que hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Entonces hay que regular claramente cómo es el tema contable de un partido, en qué mismo gastas todo, y hacer lo que hacen países normalmente. Tienen que ser públicas las donaciones de una campaña. Tienen que ser públicas, no tienen por qué ser privadas. Ahora, Lucho, tú has dicho que incluso si se probara que hay dinero del narcotráfico en las seccionales, no habría posibilidad de sancionar a los involucrados. ¿Cómo se podría llenar este vacío en la ley? Es decir, no se puede sancionar desde el lado electoral. Desde el lado penal sí, la Fiscalía tiene el recurso de lavado de activos, pero desde el lado electoral no, porque no hay un delito penal, digamos un delito electoral en torno al lavado de activos. ¿No hay un delito electoral? No existe. Los delitos electorales son muy pocos, son las infracciones y los delitos electorales son virtualmente inexistentes. Nuestra legislación es muy permisiva, por eso vamos a emprender un largo camino de reforma del Código Electoral, que está previsto que se entregue en su proyecto el día 25 de marzo a la legislatura, porque tú sabes que el 25 se levanta el veto para trabajar y procesar las reformas electorales, y hay solamente un año para poder hacerlas, porque viene el siguiente veto del año anterior a la elección. Entonces, vamos a entregarlo el 25 de todas formas, y desde el 25 habrá que trabajarlo. Yo estoy trabajando con esto con varios equipos, con mucho gusto lo estoy haciendo, por cierto. He convocado equipos de primer nivel, y yo creo que vamos a lograr tener una buena reforma. Están equipos formados por ex autoridades y por sociedad civil. Están equipos formados por exsecretarios del Consejo Nacional Electoral. Los secretarios jurídicos son los que saben la letra chica del manejo del Código Electoral. Lucho, el problema que venimos comentando nos lleva a la pregunta de si el país y las autoridades de seguridad y justicia están preparadas para enfrentar esta nueva amenaza a la democracia. Bueno, hemos hablado ya sobre esto, hemos comenzado a hablar ya de este tema que le llaman seguridad electoral, que es la idea de qué factores nacionales e internacionales afectan la existencia misma de los actores del proceso electoral y afectan a la idoneidad del proceso. Entonces, entre ellos obviamente está el narcotráfico, están otras formas ilícitas también, ¿no? Hay muchas otras formas ilícitas que pasan en el camino. A veces el lavado de oro puede ser uno de ellos, ¿no es cierto? Porque son activos que aparecen
que fue en el electoral dos formas, de lavarse como activos y de ganar legitimidad. Y este es el tema central. Uno, cuando tú tienes una parroquia tomada por estos actores legítimos de una u otra forma irregular, logras que fluyan las cosas normalmente. O logras otra cosa, esta cosa que pareciera irreal, que hemos llegado a ver, que aparece en las películas, ¿no es cierto?, del sujeto poderoso que es capaz de hacer obra pública y que luego le interesa que uno de sus hijos sea alcalde para que se legitime ese proceso. Pero eso es gravísimo porque al final controlan territorialmente no solo a los actores principales, sino a los chicos, a las relaciones familiares, al conjunto del territorio. Lucho, dinos algo sobre las reformas al Código de la Democracia. A ver. Mira, yo creo que la práctica de estos años de vigencia del Código ha llegado a un momento límite, que es en el que se ve porosidades por muchos lados, casi todos, ¿no es cierto? Tal vez la más importante es la de cómo restituir el carácter proporcional de las elecciones ecuatorianas. Nuestra imagen y nuestra definición constitucional es que las elecciones en Ecuador deben ser proporcionales, pero en la realidad es que son mayoritarias. ¿Por qué son mayoritarias? Porque se eligen solamente primeras mayorías sin incluir minorías. ¿Por qué? Porque hay un sistema electoral mal diseñado. Entonces, el primer tema es cómo reformar ese sistema electoral. Esto implica circunscripciones, esto implica fórmulas de cálculo, etcétera, que te lleven a que tengas un criterio proporcional. Esto implica también un acuerdo entre los partidos políticos ecuatorianos y la sociedad ecuatoriana de cuál es el tamaño del sistema político, cuántos partidos quieres en el sistema político y cuántas minorías alcanzas o deberías o quieres alcanzar. No todo país puede alcanzar todas sus minorías, ni todo país es aconsejable que pretenda eso, pero tampoco es aconsejable que un país se dedique solamente a sus primeras mayorías. Recuerda tú que cuando vinimos a la democracia hace 40 años, todos queríamos, no, yo no, menos mal que yo no, pero había esa voluntad de tener un sistema bipartidario al estilo norteamericano, al estilo venezolano. Dos malos sistemas partidarios finalmente. El norteamericano no es un buen sistema político partidario y el venezolano sabemos dónde está. Ese es el primer elemento que hay que trabajar. Otro elemento que hay que trabajar es el de los partidos políticos. Los partidos políticos ecuatorianos fueron concebidos siempre como una modalidad vertical que busque el Estado, con unas barreras de entrada, es decir, aquellas organizaciones que pueden ser partidos políticos y qué tipo de requisitos les pones, y unas barreras de salida, es decir, cuando dejan de cumplir los requisitos y deben dejar de ser partidos legales. Y ahí tenemos el tema de las firmas, el tema de las verticalidades, el tema de las listas, cómo éstas se presentan, etcétera, ¿no es cierto? Ahí tenemos un mundo muy difícil. Hay otro modelo de partido que está emergiendo en el mundo, que son los partidos plataforma, más bien, ¿no? Así, partidos más flexibles, con corrientes internas, con ya no partidos verticales, al viejo estilo del partido del centralismo democrático, sino partidos más abiertos. Hay que pensar, los ecuatorianos tenemos que aceptar o no esos cambios, pero hay que pensarlos. Hay que pensar la administración electoral. La administración electoral tiene muchísimos defectos, y quizás el mayor lo vemos ahora. Se llegó a dividir bien inicialmente entre justicia electoral y administración electoral, pero una parte de la justicia electoral se quedó en la administración electoral, y ahora tienes consejeros que nos dedicamos a ser jueces a la carrera, porque estamos llenos de asesores jurídicos que nos dicen cómo hay que votar ante determinados, cuando hay jueces que pueden y deben hacerlo como instancias organizadas de un sistema jurídico electoral. Son temitas que se hacen. Hay que legislar fuertemente sobre la pluralidad en la administración electoral. Al margen del origen representativo, hay que legislar sobre la pluralidad. O sea, no puede, la administración electoral no puede ser un émulo de Correa, tiene que ser un émulo de lo que la sociedad ecuatoriana quiere: pluralidad, apertura, representatividad, frescura, ¿no es verdad? Eso hasta allí. Luego de eso tienes otra infinidad de temas que se te abren. El tema del financiamiento electoral y partidario. El tema del financiamiento electoral y partidario es otro elemento que, como hemos visto, es un agujero negro, y en ese agujero negro es una fosa en la cual caben muchas cosas dentro, ¿no es cierto? Entonces, eso también tiene que ser larga, ¿no? Es una tarea larga, es una tarea difícil,
pero tendrá que hacerse y le estamos haciendo. Tengo un grupo, los grupos que están trabajando son grupos que han comenzado a trabajar, justamente hoy ya terminamos la convocatoria, secretarios, como te decía, electorales, pero también van a estar expertos, van a estar expertos electorales, los pocos que existen en Ecuador, van a estar el mismo Tribunal Contencioso Electoral, les voy a pedir a ellos que se aproximen a que podamos trabajar esto del mejor modo. Los mismos asesores jurídicos de los consejeros tendrán que estar presentes. Entonces son grupos que tendrán, y obviamente los más importantes, los partidos. Si terminamos, ¿a ti te impusieron asesores? No. ¿O te encontraste ya con un...? No, yo te he tomado todos mis asesores. Todos mis asesores los he nombrado, yo no soy plena. Sí, claro, no son todos mis asesores, no, aquello no es admisible siquiera, ¿no? No, yo les he nombrado a todos los asesores y este rato he terminado una cosa muy importante que es se hizo una convocatoria pública para lograr la nominación de investigadores del Instituto de la Democracia. Como tú sabes, el Instituto de la Democracia es el único instituto de creación constitucional en Ecuador. Tiene dos, que siempre fue visto un poquito como el basurero del Consejo Electoral, ahí va todo lo que no servía. Y claro, la idea central en las constituciones es la idea que hay en el mundo de los institutos electorales, que es, o institutos de la democracia, que es evaluar hacia dónde va la democracia, cuál es el rumbo de la democracia en las elecciones y en las otras dimensiones. En Ecuador no se utilizó esto de este modo y yo he pedido al Consejo Electoral y lo he logrado, y os he tenido la apertura, de que me permitan convocar a una nominación abierta. Hemos tenido 250 currículums de todo el país para ocupar los cargos de directores sectoriales. Lastimosamente no conseguí el perfil de director. Yo quería una persona, un senior, especialista en temas electorales, con años de antigüedad, un hombre, una mujer. No se consiguió en la convocatoria. Esa parte va a declararse desierta, pero el resto han habido y están llenos ya todos los. Y esto implicará tener 10 áreas en las que habrá reflexión clara sobre la democracia. Con investigadores, todos ellos con PhDs o algunas candidaturas hacia allá, todos ellos formando equipo con sus pares también de ese mismo grado académico, en áreas como métodos cuantitativos para medir la calidad de la democracia, métodos cualitativos para medir la calidad de la democracia, el financiamiento partidario, medios de comunicación y política, diversidades sociales y elecciones, relación con los partidos políticos, para que pueda todo esto ir hacia los partidos y los partidos puedan consumir esto. Y terminamos mucho, pues tú tienes un compromiso. Gracias. En tu caso personal, presiones, palanqueos, recomendaciones. Esas cosas siempre existen en un mundo burocrático como este, siempre existen. Lo que hay que tener es la entereza para ubicarlas en el lugar donde deben estar. Tú das testimonio que nosotros no palanqueamos, ¿no? Gracias, Diego. Y te agradezco por no palanquear y gracias por la pregunta. Varias preguntas para Luis Verde Soto sobre el tema electoral que finalmente tiene, digamos, un desenlace. El vigorizamiento de la democracia. Que te vaya bien, Lucho. Te agradezco, Diego. Te han arrancado de tu lar natural. Pero yo reclamo a mis amigos periodistas como tú de que el hecho de ser autoridad electoral no le deja a uno de ser ciudadano, y los ciudadanos seguimos pensando todos los temas de la política. Hay unos de los que no conviene opinar, pero en el resto seguimos opinando plenamente y pensando, y obviamente es como aquella pregunta idiota que una vez le hice a un amigo muy querido, ex rector de la Universidad Católica, era muy joven, y le pregunté un impronto, le digo, oye, Suco, sacerdote jesuita, ¿qué harías tú si fueras hombre? Entonces él me respondió con su voz profunda de sacerdote jesuita, los sacerdotes no dejamos de ser hombres. Muy buenos días, gracias Lucho. A ti, 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 a ti.